El Sur Hoy, en Panamericana. Muy buenas tardes, amigos, gracias. Ya estamos en el boletín central aquí en El Sur Hoy, en Panamericana Televisión. Por supuesto, la información hoy 7 de abril del año 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional, y queremos iniciar este bloque indicando una noticia muy importante por parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Nelson de esta institución religiosa, que ha asumido pues el cargo del año 2018 todavía, ha anunciado la construcción de 100 templos en todo el mundo, y esto es importante porque en nuestra región del Cusco será una de las beneficiarias. Son 5 templos que se van a construir en nuestro país, y pues definitivamente es algo importante porque en el Perú se congrega a más de 625.000 santos de los últimos días, repartidos en más de 775 congregaciones. Es importante también recabar que el funcionamiento y también la construcción de los templos incluye el templo de Arequipa en Perú, el templo de Lima en Perú, el templo de Trujillo y el templo de Lima en Los Olivos. Importante esto porque Cusco también va a contar con esta importante construcción con materiales de primera. Vamos a compartir con ustedes un informe. Veamos. En el espíritu de gratitud devota, me complace anunciar nuestros planes para edificar un nuevo templo en cada una de las siguientes ubicaciones. Cusco, Perú. Estos templos bendecirán innumerables vidas. Los templos han sido un tema dominante en todas las religiones del mundo. A menudo se considera el lugar más sagrado de una determinada religión. En muchas religiones, el templo es el santuario. Es un edificio hermoso e inspirador que se utiliza en los días festivos y otras celebraciones, que tienen su origen en los días santos. El propósito del primer templo fue proporcionar un centro, un foco, un lugar donde las personas pudieran ir y sentirse cerca de la presencia de Dios. Se hacían grandiosas peregrinaciones 3 veces al año, con el propósito de ir al templo para ver la faz del Señor. Creemos que eso significa experimentar la presencia del Señor. El templo debió haber sido un edificio espectacular. Algunas personas lo llaman la octava maravilla del mundo antiguo. Ibas al centro, a la capital de tu nación y el lugar más santo de tu religión, a ver este edificio espectacular. Pero el objetivo del templo era ser una señal visible de la presencia del Señor entre su pueblo, y que ellos pudieran ir a ese lugar y saber que estaban experimentando la presencia del Señor. Esa era la función principal del templo. Es asombroso y maravilloso el amor que se siente en el templo. El templo es un lugar de instrucción, es un lugar sagrado donde hacemos convenios sagrados, es un lugar de armonía, de paz y de amor. Al poder venir acá al templo me llena de un sentimiento de alegría, de amor por el prójimo y por la obra de Dios. El Señor siempre ha pedido a su pueblo que construya templos. Los templos son los lugares más santos de adoración. Son un espacio sagrado que se ha apartado de forma específica para adorar a Dios y para recibir y recordar sus preciosas y maravillosas promesas. Interesante definitivamente esta
comunicación. Qué bueno que ya nuestra región del Cusco pueda contar con un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y por supuesto queremos agradecer a Francesco Galiano Abanto. Él es director de comunicación del Cusco, quien nos ha hecho llegar este magnífico informe. Hemos podido apreciar en el video las construcciones tan magnas que pues se ven en otros países, y nuestra ciudad del Cusco va a poder contar también con este gran templo, donde pues más de 600.000 santos de los últimos días van a poder ser partícipes, importante número que existe en nuestro país. Bien amigos, inmediatamente vamos a proseguir con el boletín central. Parte final, a ver si mostramos imágenes. Hoy hemos tenido una primicia que nos ha dado precisamente Francesco Galiano Abanto, ¿no?, que es director de comunicación, y ha hecho una propuesta rápida. Tenemos un minuto, Keila, explícanos en qué consiste esta propuesta de una iglesia en el Cusco. Así es, Marco, y hay que comentar a nuestros televidentes que no es una propuesta, sino ya han dado, se podría decir, la decisión de la construcción de 100 templos a nivel mundial, y nuestro país se estaría beneficiando con 5 templos, entre ellos uno en nuestra maravillosa ciudad imperial del Cusco. Es por eso que también tantos hermanos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días pues están contentos. Estamos viendo en imágenes, realmente son construcciones donde utilizan materiales de primera, son magnas. Tenemos que ponerle ese calificativo, Marco. Correcto, el tiempo nos ha ganado. Gracias, Keila. Nuestro principal objetivo, absoluta credibilidad. El Sur Hoy, en Panamericana. Panamericana Televisión. Bien, buenas tardes. Continuamos con más información aquí en el Sur Hoy a través de Panamericana Televisión, y estamos en la grata presencia de Francesco Galiano. Él es director de comunicaciones Cusco de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Santos de los Últimos Días, con importante información. Vamos a comentarles que la semana pasada hemos emitido un video con la construcción de algunos templos realmente magníficos en todo el mundo, en diferentes países, donde se ven pues realmente construcciones inigualables, y nos trae una buena noticia porque van a construir un templo aquí en nuestra ciudad imperial, y también nos va a aclarar algunos otros puntos porque ya hay otros templos en diferentes departamentos del país. Francesco, muy buenas tardes y bienvenido a El Sur Hoy a través de Panamericana Televisión. Buenas tardes, Keila, mucho gusto. Gracias para edificar un nuevo templo en cada una de las siguientes ubicaciones. Domingo pasado, Cusco, en todo el Perú. Mundo, Estos templos bendecirán innumerables vidas. Más de 16 millones de miembros en todo el mundo, el anuncio de los templos a nivel de diferentes lugares. Claro que sí, y es importante porque también tenemos que tomar en cuenta que ya no es como antes. Antes en nuestra región imperial había gran porcentaje de personas solamente católicas, solamente cristianas. Ahora tenemos la apertura de que cada quien pueda creer en Jesucristo, en este caso en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que tienen realmente importantes propósitos. Así es, Keila, estamos muy contentos de que el presidente Russell M. Nelson haya anunciado el domingo pasado, el 3 de abril, el anuncio de la construcción de un templo aquí en la ciudad del Cusco. Todos estamos muy contentos por este gran acontecimiento. El día miércoles va a estar con nosotros también Guillermo Estrugo, desde la ciudad de Lima, quien va a estar invitado con Marco para una entrevista especial. Claro que sí. Quisiéramos que nos adelantes un poquito. Yo la semana pasada había indicado que son 5 templos que tenemos en nuestro país. Explícanos si estos ya se han construido o uno de ellos creo que ya va a entrar en mantenimiento. Solo falta construir el nuestro. Acláranos ese panorama. Ok, hasta la fecha tenemos 3 templos en funcionamiento. Uno en la ciudad de Lima, otro en Arequipa y otro en Trujillo. Tenemos un templo que está terminando de ser construido en Los Olivos, en Lima. Para fin de año probablemente ya se hará la entrega del mismo. Y la del Cusco será el 5.º templo en todo el país. Eso es algo no tan común en otros países.
Así es, me estabas comentando que en otros países a lo mucho llevan a construir un templo nada más. Aquí en Perú tenemos el privilegio que con este templo que se va a construir en nuestra ciudad imperial contaríamos con 5 templos a nivel nacional. Así es, y sin duda Cusco es un lugar, yo creo, especial, ya que todo el mundo viene a visitar Cusco y por supuesto entre la membresía existen también muchas personas que no solamente van a venir a visitar Machu Picchu y los restos arqueológicos, sino también el templo, ¿no? Qué importante, Francesco. En todo caso, algún anuncio que quieras hacer, dando cuenta de que este miércoles nos va a acompañar el señor, si podrías reiterar el nombre, con una entrevista exclusiva con Marco Muñiz para que nos dé pues los detalles de esta construcción, porque también es un presupuesto amplio el que se invierte en estas construcciones, no solamente en nuestro país, reiteramos, sino a nivel mundial. Sí, los mejores materiales siempre se emplean para la casa del Señor, es un lugar muy sagrado, santo, y el día miércoles va a estar con nosotros, y muchas veces no comprendemos qué cosa es un templo, por eso que hemos preparado este material para explicar a la ciudadanía cusqueña y al mundo en general de qué tratan estos templos. Entonces, Francesco, acompáñanos. María, por favor, pones el video desde el principio para reiterar a nuestros hermanos televidentes en qué consiste el templo. En el espíritu de gratitud devota, me complace anunciar nuestros planes para edificar un nuevo templo en cada una de las siguientes ubicaciones. Cusco, Perú. Estos templos bendecirán innumerables vidas. Los templos han sido un tema dominante en todas las religiones del mundo. A menudo se considera el lugar más sagrado de una determinada religión. En muchas religiones, el templo es el santuario. Es un edificio hermoso e inspirador que se utiliza en los días festivos y otras celebraciones, que tienen su origen en los días santos. El propósito del primer templo fue proporcionar un centro, un foco, un lugar donde las personas pudieran ir y sentirse cerca de la presencia de Dios. Se hacían grandiosas peregrinaciones 3 veces al año con el propósito de ir al templo para ver la faz del Señor. Creemos que eso significa experimentar la presencia del Señor. El templo debió haber sido un edificio espectacular. Algunas personas lo llaman la 8ª maravilla del mundo antiguo. Y vas al centro, a la capital de tu nación y el lugar más santo de tu religión, a ver este edificio espectacular. Pero el objetivo del templo era ser una señal visible de la presencia del Señor entre su pueblo, y que ellos pudieran ir a ese lugar y saber que estaban experimentando la presencia del Señor. Esa era la función principal del templo. Es asombroso y maravilloso el amor que se siente en el templo. El templo es un lugar de instrucción, es un lugar sagrado donde hacemos convenios sagrados, es un lugar de armonía, de paz y de amor. Al poder venir acá al templo me llena de un sentimiento de alegría, de amor por el prójimo y por la obra de Dios. El Señor siempre ha pedido a su pueblo que construya templos. Los templos son los lugares más santos de adoración. Son un espacio sagrado que se ha apartado de forma específica para adorar a Dios y para recibir y recordar sus preciosas y maravillosas promesas. Muy bien, qué importante explicación, que en el video realmente nos detalla la importancia de estos templos sagrados que pues se construyen
en lo largo de diferentes países a nivel mundial. En ese sentido, el día miércoles vamos a tener una entrevista exclusiva con el señor Guillermo Strogo, quien va a dar pues detalles de esta construcción del templo aquí en nuestra ciudad imperial. Francesco, un mensaje final para todos nuestros hermanos que nos ven a través de Panamericana Televisión. Así es. Bueno, más que nada, esta es una alegría, una bendición para toda la ciudad del Cusco, porque van a llegar una serie de acontecimientos muy especiales a la ciudad. Y mencionar que el presidente Nelson, desde que está como presidente de la iglesia, ha anunciado ya más de 100 templos que todavía están, algunos en construcción, otros ya se han dedicado, pero que a nivel mundial ya hay más de 170 templos en funcionamiento. Es realmente importante y pues en los próximos años ya nuestra ciudad imperial estará contando con un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y definitivamente es una información trascendental, como lo hace mencionado hace unos instantes, la información que ha sido pues catalogada internacional porque es un acontecimiento lo que estamos viviendo actualmente. Gracias, Francesco, por tu visita aquí en El Sur Hoy. Muy bien, amigos, rápidamente vamos a pasar al boletín central con las principales noticias en nuestra región del Cusco. Queremos anunciar que mañana vamos a estar más o menos 12, 13 minutos. Hay una gran expectativa porque la entrevista es muy importante. Keila, a ver si me ayudas. Va a estar con nosotros desde Lima Guillermo Strogo. Él es comunicador, director de comunicación del área Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, respecto al tema que tú has tenido a bien atraer. Estamos hablando de la construcción de un templo en el Cusco. De los 17 países, el Perú ha sido electo y el Cusco como ciudad. Amplíanos. Claro que sí, Marco, el día de mañana nos va a acompañar el señor Guillermo Strogo, precisamente él es uno de los representantes, no solo aquí en Perú, sino también en otros países de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, quien va a estar dando detalles, porque es importante mencionar que su presidente Nelson ha indicado la construcción de 100 templos a nivel mundial y nosotros como región Cusco estaríamos beneficiándonos con esta magna infraestructura. Por supuesto hay que tener en cuenta que ya la religión en nuestra región, en nuestro país ha cambiado y pues ahora son diferentes religiones las que se dan. En ese sentido, no solamente está la religión católica, sino también esta Iglesia de los Santos de los Últimos Días, quienes tienen creencias y valores realmente de resaltar. Y por supuesto, mañana se va a realizar una entrevista contigo, Marco, en una ampliación muy puntual y concreta, dando los detalles de esta construcción, porque también es importante que nuestra región del Cusco cuente con uno de estos templos, dando cuenta también que sería el quinto templo en nuestro país y pues es algo también, por supuesto, que nos llena de orgullo porque en otros países apenas se llega a construir una infraestructura. De acuerdo, muchas gracias. Estoy conectado ya, gracias a la magia de la televisión, la radio en este caso, el escenario de la mente, con el señor Guillermo Strogo Neri, a quien los saludamos desde Panamericana, desde el Cusco Patrimonio Cultural. Guillermo, muchas gracias por atenderme. Marco Muñiz te saluda con mucho afecto. Buenas tardes. Encantado, querido Marco Antonio. El agradecido soy yo y a nombre de todos nosotros, un fuerte abrazo a todo el hermoso público de Cusco que te escuche y que te ve a través de los medios. A todo lo contrario, nosotros estamos contentos de estar contigo. No, es un honor. Director de comunicación, Guillermo, hemos acudido porque esta entrevista la hemos anunciado y las redes están interactuando con preguntas como, por ejemplo, ¿qué es un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Disculpa, Marco, no escuché, ha habido un corte técnico, me parece, no escuché la intervención tuya, si podrías repetirme, por favor. Con el mayor gusto, Guillermo. Está interactuando las redes y hay una pregunta que te hacen directamente. ¿Qué es un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Bueno, muchas gracias por la consulta, querido Marco. Y como tú bien has programado esta entrevista, después del anuncio la semana pasada en la conferencia general, cuando el presidente mundial de la Iglesia, el elder Russell M. Nelson, ha anunciado la futura construcción de un templo allá en Cusco. Un templo de la Iglesia de Jesucristo es un lugar sumamente sagrado. En Cusco tenemos muchas capillas, básicamente tenemos 60 congregaciones allá en todo Cusco, el departamento de Cusco, la ciudad de Cusco en este caso, y
estas congregaciones se reúnen en capillas, en barrios, ¿no? En diferentes barrios. Pero un templo es algo mucho más sagrado, es una edificación que inspira, es una edificación que en el interior alberga a miembros dignos de la iglesia que hacen convenios eternos, convenios sagrados. Un ejemplo de un convenio eterno, por ejemplo, en la iglesia, es un matrimonio entre un hombre y una mujer, es un convenio eterno que no solamente se lo hace ante las leyes del país, sino también se puede efectuar ante las leyes de Dios por las eternidades. Entonces, los acuerdos o convenios que se hacen entre el hombre y Dios de manera digna, se los realiza en nuestra fe, en un templo, y por eso es tan importante y tan sagrado el templo para nosotros. Correcto. Estamos con Guillermo Strugo Neri, director de comunicación del área sudamericana noreste de la Iglesia de Jesucristo. La siguiente inquietud que la trasladamos a Guillermo rápidamente es, primero queremos saludar a Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia en esta entrevista. Guillermo, ¿cómo eligen al Cusco, de 17 países en el mundo, cómo eligen al Cusco en la posibilidad de esta construcción y qué características debe tener el lugar donde se construye este templo? Gracias, Marco. En realidad, en la última conferencia, el presidente de la Iglesia ha anunciado la construcción futura de 17 templos. Cada conferencia general se realiza cada semestre y en cada una de ellas hay nuevos anuncios de construcciones en diferentes lugares del mundo. Uno de ellos, como bien dijiste, ha sido Cusco, pero no es el primer templo. Por supuesto, el primero se construyó o se entregó terminada la construcción en 1986, el templo de Lima, en la avenida Javier Prado. Muchos conocen esta edificación. Luego vino el templo de Trujillo, también se entregó hace un par de años el templo de Arequipa, Perú, y se está construyendo en etapa final el templo de Lima Norte, en Lima, un hermoso templo tendremos prontamente para presentar ante la membresía y ante la comunidad. Y ahora el anuncio del templo de Cusco responde a la necesidad de tener un lugar tan sagrado como un templo en Cusco. Y esto es porque desde Cusco las tantas miles de personas que son miembros de la iglesia tendrían que viajar más de 1000 kilómetros para el templo de Lima o el templo de Arequipa, un poquito menos de 1000 kilómetros para el templo de Arequipa, y más de 500 kilómetros para el templo de Trujillo, que sería el más cercano a Cusco. Entonces, pensando en la membresía y en que la gente quiere progresar espiritualmente, hacer sus convenios, hacer las cosas sagradas que se hacen dentro de un templo, es que se toma la decisión, lo hacen en nuestra cabecera de la iglesia, los líderes mayores, los hermanos mayores, y esa es la buena noticia que repercute hoy por hoy a todo el país, al Cusco por supuesto, y por qué no decir al mundo entero. Correcto, Guillermo. La pregunta inmediata, ¿dónde estará ubicada el templo? ¿Ya tienen un terreno? Explícanos. Aún no tenemos el lugar exacto, hay un equipo y por supuesto no es parte de mi departamento ese trabajo, pero hay un departamento especializado en escoger, señalar, analizar la conveniencia estratégica de un lugar que, al igual que el edificio, debe ser elegido con muchísimo cuidado, y estamos seguros que este equipo está trabajando intensamente hace ya bastante tiempo, conocen muy bien todos los tips del mercado, de los lugares que podrían ser los más inspirados para la construcción de un lugar tan importante como para nosotros. Entonces, yo estimo que en el futuro tendremos ese anuncio que obviamente será simplemente un detalle, porque la gran noticia es que Cusco, bien merecido, va a tener un templo que es una edificación que, como en la antigüedad, inspira a la gente desde afuera, desde donde lo veamos, y ojalá desde muy lejos podamos en Cusco ver la edificación del templo iluminada, hermosa en la noche, nos inspire y nos recuerde que Dios está entre su pueblo, que Jesucristo está pronto a venir y que en dignidad debemos esperarlo, haciendo el bien al prójimo, al otro, queriéndonos entre todos, porque este es el mensaje profundo que el templo tiene en cada una de sus líneas de edificación y en todo lo que se hace dentro de este edificio tan sagrado. Correcto, vamos terminando porque el tiempo me gana. ¿Será restringido el ingreso al templo del Cusco para una persona que no es miembro de la iglesia, por ejemplo?
Cuando el templo se termine de edificar en Cusco, habrán 15 días aproximadamente, donde el templo iniciará una actividad que se llama Puertas Abiertas del Templo de Cusco. Toda persona, sea miembro o no de nuestra congregación religiosa, será más que bienvenida para conocer cada centímetro y detalle de afuera y de dentro del templo. Luego de este tiempo, obviamente, como todo edificio sagrado, como todo templo desde la antigüedad, será cerrado para simplemente efectuar las ceremonias sagradas que se requieren hacer allá, los que necesiten hacerlas, que son básicamente los miembros de la iglesia con una identificación, digamos, preestablecida de dignidad, porque es un lugar muy santo, muy sagrado, y todo lo que ocurre ahí es también muy, muy sagrado. Entonces, es por ello que la respuesta es no, porque todos podremos conocer el templo cuando llegue el momento y se termine la edificación. Correcto, para culminar, ¿por qué hay una confusión con los mormones? ¿Por qué ya no los llaman mormones? ¿Por qué esta pregunta la hacen en las redes también, Guillermo? Acláranos. Muchas gracias, Marco. Nosotros hemos sido conocidos históricamente como mormones, y muchos incluso utilizaban el pronombre o el simplificado de los mormones o la iglesia mormona, y no nos incomoda en absoluto. Al contrario, esto nos ha identificado por años, por décadas, con base en que nosotros tenemos, como también otro testimonio de Jesucristo, un libro que se llama el Libro de Mormón, que alude a un profeta de la antigüedad, un profeta americano de la antigüedad que se llamó Mormón, ¿verdad? Pero el nombre completo de la iglesia, y correcto, es el nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como era un poquito largo, y es un poquito largo, es que la gente toda prefirió llamarnos como los mormones. Pero ahora nosotros preferimos ser llamados no con nuestro sobrenombre, sino con nuestro nombre oficial, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y si a alguno le parece muy largo, puede utilizar la frase o el nombre más corto, que sería la Iglesia de Jesucristo. Porque eso es lo que somos la Iglesia de Jesucristo de los Santos, porque no nos consideramos santos, pero todos los cristianos de la época antigua, todos los que siguieron a Jesucristo en el momento de su ministerio, que eran llamados santos, ¿no? Todos, sin excepción. Correcto. Y de los últimos días, porque consideramos que estamos obviamente en los últimos días de esta última dispensación de los tiempos. Correcto, ha sido una teleconferencia interesante. Esperemos siempre tenerte en contacto en tu calidad de comunicador, director, profesional en el tema. Me dicen información de que has sido presentador de Miss Bolivia en tus pininos como profesional de la comunicación. Entonces te llevo una pregunta del contexto, saliéndonos un poco del libreto. ¿Qué piensa Guillermo en su calidad de un hermano país boliviano, lo que está pasando en el país? ¿Cuál es la reflexión que podríamos tener en 20 segundos, 30, de lo que pasa en el Perú? Amamos la comunicación clara, oportuna y respetuosa como iglesia, y yo como Guillermo Strugo. Este es un desafío extraordinario porque Perú es nuestro país hermano. Nosotros, los bolivianos, somos altoperuanos, o sea que somos peruanos. Así que amamos a los peruanos y vemos con mucha esperanza el futuro de Perú, como todos los países de la región, como mi Bolivia, mi Perú, porque tengo 2 hijos peruanos, así que es mi país también. Sabemos que vamos a pasar momentos difíciles. La pandemia nos ha igualado a todos como hijos necesitados de un mismo Dios, como hermanos, y tenemos mucha esperanza. Lo que más importa es lo que dicen mis líderes. El presidente del área, Jorge Ceballos, que no es peruano, pero que tiene un corazón peruano, ha dicho en forma pública más de una vez que este es un país privilegiado, bendecido, hermoso. Todo lo que tiene, desde su comida hasta su gente, es maravillosa. Y con esa misma tonalidad de mi líder, de mi presidente y del presidente de la iglesia, el presidente Russell M. Nelson, Perú tiene un gran futuro, y solamente tenemos que tener la fe de que el Señor no nos abandona, y debemos orar permanentemente por el bien de nuestro país, de todos, ¿verdad? Porque cuando le va bien a los gobernantes, cuando le va bien a los emprendedores, a los empresarios, nos va bien a todos. Correcto. Así que el Señor nos ampare y nos bendiga, querido Marco, y gracias por esta hermosa entrevista y felicidades por lo que haces. Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo, muy amable. Gracias. Un abrazo fuerte. Gracias. Y con esto, qué amable. Y con esta despedida agradecemos a Venezuela, Colombia, Ecuador, que han estado en contacto en esta interesante teleconferencia. Muchísimas gracias.